Este podcast fue realizado en el marco del proyecto Recipi, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por la Fundación internetbolivia.org, Asociación Aguayo y Oxfam en Bolivia. Su contenido es responsabilidad exclusiva de los autores y socios de la ejecución, y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Fallas en el sistema. Voces en resistencia. Fallas en el sistema Voces en Resistencia no es solo un nombre, es un grito. Este podcast amplifica las voces de activistas que hackean en silencio y resisten desde el espacio digital para cuidar, sanar y luchar en el territorio digital. Episodio 6. Conectadas para resistir. Historias desde el territorio digital. Hoy queremos hablar con personas bastante aguerridas para conseguir un bien en su comunidad. Sí, hoy vamos a viajar a distintas partes de Bolivia, un poco más hacia las comunidades, donde la presencia de la Internet también es parte de la realidad, pero con algunas diferencias que debemos conocer al detalle. Noely Guzmán es parte del colectivo feminista anticolonial Yassi Renigé. El colectivo tiene 10 años de experiencia trabajando en alianza y en colaboración estrecha con hermanas de las comunidades indígenas, especialmente de la Amazonía. Soy cumbierísima hasta los huesos. Todo lo que tenga que ver con cumbia y diversión, estoy 100% anotada. Y una de las experiencias más recientes que ha marcado mucho mi vida ha sido vivir en un territorio indígena en Beni, donde estaba precisamente haciendo mi investigación, porque además de el trabajo y el servicio comunitario que ofrecemos desde Yassi Renigé, yo personalmente estoy participando en estudios de posgrado. Y con ese ritmo de cumbia y unos buenos pasos damos una vuelta y es momento de escuchar mucha naturaleza, porque nos vamos hasta el municipio de Coroico a la comunidad de Pancarani. Nos transportamos hasta allá gracias a las palabras de Lisbeth. Bueno, sí, obviamente se pueden ver árboles. En específico, los terrenos que tienen mis papás han plantado coca. Y animales salvajes, la verdad es que sí se ve, como víboras, lo que se le llama sari. Incluso se ha llegado a ver venados, que es un poco raro, pero entre esas cosas también. Lisbeth ha pasado la mayor parte de su vida allá. Ahora por temas de estudio se ha mudado a La Paz, porque ella actualmente es estudiante de la carrera de antropología. Ha sido parte y aún es activista para defender a su comunidad de todo lo que necesita resistir. Y creo que en esto ya me he dado más cuenta estando actualmente acá en la ciudad de La Paz, que muchas veces se tiene el pensamiento de que cuando son de regiones adentradas, que son comunidades, los toman como personas no tan civilizadas. Yo como parte de ahí me siento un poco identificada e incluso un poco enfurecida por esa parte. Las diversas posibilidades económicas y políticas marcan una desigualdad. Aunque la conectividad de telefonía es amplia en Bolivia, esta no se traduce en acceso equitativo a Internet de calidad para todas, todes y todos. Somos testigos de las falencias a las que nos regimos por el tema de acceso a información, salud, educación y a la tecnología. Sí, estas falencias se ven y son realidad en la zona urbana, también existe en el área rural, pero con más dificultad. No tenemos acceso totalmente porque falta capacitación, pero cada vez más se está empezando a usar para hacer mapas, para monitorear los cambios en el territorio. Con Yassi Renigé trabajamos el año pasado en un proyecto justamente sobre esto, para usar la tecnología geográfica para hacer mapas más justos que nos ayuden a defender y recuperar tierra. Esto se hizo mayormente con jóvenes y eso también es importante porque nosotros los jóvenes somos quienes estamos al frente del uso de las tecnologías y al mismo tiempo aprendiendo de los abuelos y abuelas. Ella es Abigail,
nuestra tercera invitada del podcast, y con un testimonio contundente nos aclara que en la comunidad San Ignacio de Mojos del departamento de Beni en el que ella vive, pone su activismo como fortaleza para impulsar a más jóvenes a participar de las actividades de Janis Renigé, junto a Noeli, que forma parte de este colectivo. Noeli hace memoria sobre cuál fue el momento en el que se dio cuenta que la tecnología podría ser una forma de resistencia. Me cuesta ahorita identificar el momento exacto, pero me acuerdo con mucha claridad de que entendí que la tecnología tenía un filo muy potente cuando empezaron a viralizarse los asuntos del Me Too, por ejemplo, ¿no? Y se empezó a salir a la superficie un montón de relatos de abusos, de violaciones y de daños, realmente de violencia contra las mujeres y contra los cuerpos y personas feminizadas, ¿no? Hizo posible que estos relatos pasaran de ser secretos sí, secretos que eran pensados como excepcionales a realmente narraciones, relatos que nombraban lo que resulta que nos estaba pasando a todas en mayor o menor medida. Por otro lado, Lisbeth vivió un contexto de resistencia diferente al de Noeli. Bueno, poniéndolo más en contexto, en mi comunidad teníamos una fuente de agua que distribuye por toda la comunidad, se distribuye por todo este método, pero lo que pasa es que han llegado más personas, urbanizaciones que ponían piscinas y tomaban este tipo de agua, o sea, a las comunidades les dejaba poca agua. Coroico es un municipio que se va extendiendo con negocios hoteleros, con fuentes de ingreso estables. Por un lado, logran posicionar negocios que generan fuentes de trabajo, pero también tienen necesidades exigentes para entrar al mercado, demandando el uso de servicios básicos sin medida. Lisbeth, junto a los comunarios, resisten con el uso de las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Escribió, hizo publicaciones, todo tipo de reclamos para que el agua se respete en nuestra comunidad. A mi casa muchas veces no ha llegado el agua, entonces esta manera es nuestra forma. Podemos sacar fotos, publicarlos, es nuestra manera de rebelarnos, yo creo. Los hoteles que utilizaban nuestra agua, como parte de esta comunidad, me molestaba, porque realmente hay personas que lo necesitan. En Bolivia, la cobertura de acceso al agua potable alcanzó el 87.9% y al saneamiento básico el 64.4% en el 2023. Con datos más recientes indicando un estimado del 85% de acceso a agua potable y un 65% a saneamiento básico a principios del 2025. La brecha entre las zonas urbanas y rurales persiste, y solo el 27% de las aguas residuales son tratadas a nivel nacional. Bueno, mi grupo de amigos, igual más jóvenes, y aparte de este comunario, igual ha habido, como tienen un sindicato en nuestra comunidad, entre todos nos hemos unido, hemos tenido que ir a hablar con estas personas, a medios de comunicación, que en lo general se conocen Yungas, que es sobre, si no me equivoco, Yungas TV, Radio Coroico, Radio Candelarias. O sea, trataba de mencionar a estas radios para que se llegue a más personas y entiendan nuestra situación. En las zonas más alejadas, la violencia se vive y se siente de forma distinta, muchas veces más intensa. Allí el acceso al Internet no solo es un recurso, también puede convertirse en una herramienta de resistencia. Aún frente a estas barreras, las comunidades se organizan, exigen cambios y buscan construir mejores condiciones para vivir con dignidad y seguridad. Noeli, desde su expertise, nos cuenta las bondades de saber usar la Internet. La tecnología, el Internet, ocupan hoy un lugar central en las comunidades indígenas y se ha esparcido de manera bastante rápida. Y lo es un elemento, es una herramienta central porque ha permitido documentar
y ha permitido traquear, monitorear un montón de situaciones, esferas, disputas, digamos, ¿no? Y abusos también contra la tierra y contra las comunidades también, en maneras que antes no eran posibles, ¿no? Es algo que ha cambiado muchísimo cómo se organiza la vida comunitaria, cómo se organiza la defensa territorial y cómo se responde de manera inmediata y temprana a la serie de asedios, de acechos y amenazas a los que se enfrentan las comunidades indígenas en la Amazonía día con día, ¿no? Abigail reflexiona sobre el acceso al Internet desde San Ignacio de Mojos. Es un poco escaso, la computadora es poco usada porque es caro, antes no había nada de señal ni electricidad tampoco, era todo con generador. Pero ahora ya en el pueblo tenemos mejor señal, ya que por lo menos llega a los 3G, pero aún se corta cuando llueve. En las comunidades el acceso a una red de Wi-Fi es complicada porque aún las instalaciones son precarias. Yo creo que, bueno, en realidad he tratado de incluso de hablar con vecinos cercanos, pero a lo que más se ha llegado es a que logren poner ese tipo de antenas Tupacatari, Entel, que son para canales, que antes tampoco había, pero creo que para que entiendan bueno, sí, que entiendan que no es tan caro como parece, que sí se puede colocar. La pandemia dejó al descubierto con más fuerza que nunca las desigualdades tecnológicas. Fue una realidad que obligó a muchas familias a asumir gastos inesperados para poder comunicarse y acceder a clases en línea, algo que no estaba contemplado en su economía cotidiana. Al mes gastábamos aproximadamente 350 bolivianos, solamente en tarjetas. Bueno, sí, en mi familia, en lo general, por suerte teníamos celular cada uno, mi hermano y yo, entonces en lo que sí se gastaba eran las tarjetas, en las tarjetas no contábamos con wifi. Si bien comprábamos internet ilimitado por 24 horas y todo eso, llegábamos a gastarnos este crédito de cierta manera y mi mamá tenía que volver a comprar y comprar. La mayoría de las personas de las comunidades acceden al Internet a través de paquetes que compran diariamente en sus teléfonos celulares. Es el dispositivo móvil que precisamente por ser portable, por permitir a los comunarios y comunarias moverse alrededor, estar en constante contacto con, las diferentes áreas de su territorio, es el método fundamental que se emplea, ¿no? La mayoría de los jóvenes accede al Internet a través de sus teléfonos celulares y a través de la compra de datos cuando sea que tengan señal. Es cierto que la mayor parte o una gran porción de las comunidades indígenas que viven en la Amazonía hoy están empezando a tener señal cada vez más, pero eso no quiere decir que sean la mayoría. Y en muchas ocasiones lo que pasa es que los comunarios y comunarias, especialmente los jóvenes, están constantemente moviéndose entre su comunidad y al interior de su territorio y afuera en los poblados cercanos, precisamente porque es en estos pueblos en los que se puede acceder de manera más estable al Internet y a otras necesidades que son, claro, bastante básicas. Moverse de un lugar a otro no es nada malo. Desde tiempos antiguos las familias se han desplazado buscando mejores oportunidades, pero obviamente las necesidades van creciendo según cómo la tecnología va avanzando. Los jóvenes sienten con más intensidad estas exigencias y ellos deben movilizarse buscando no solo oportunidades, sino un mejor acceso a la Internet. Lo que esto quiere decir y a lo que se traduce es a que la mayor parte de las comunidades y de los comunarios y comunarias pasan, sí, la mayor parte del tiempo en sus comunidades, pero salen por lo menos sí, yo diría un par de veces al mes por lo bajo, y se quedan en poblados cercanos por algunos días, precisamente porque esto les permite el acceso
a otro tipo de servicios, ¿no? Y uno de ellos es sin duda el Internet. Pero como digo, y esto es algo muy interesante y muy bonito, esta movilidad nunca significa una renuncia completa a digamos, a la vivienda comunitaria. Salir de la comunidad a poblaciones cercanas para acceder a la Internet también les da apertura a conocer el espacio digital. Para entender estas diferencias, también existen compañeras que se adentran a las comunidades para brindar información y facilitar procesos de información y aprendizaje, como nos cuenta Lisbeth. Mi rutina de mí en el colegio era simplemente salir de mi casa, iba al colegio, del colegio a mi casa, y eso se me ha hecho una rutina demasiado cansadora. Entonces ahí fue cuando conocí a la licenciada Tania Oros y a Guayo en general y Coroy Coart, que me sacó de mi zona de confort, y realmente esto creo que me volvió de cierta manera una activista feminista que antes realmente no me consideraba completamente. Y también abrió mi mente para los diferentes tipos de accesos, incluso en esto de que se trata del Internet. Buscar señal para conectarse no es solo una cuestión técnica, es también una forma de resistir. Cuando las invitadas comparten que muchas veces deben viajar a otras poblaciones para conectarse, revelan una realidad marcada por las limitaciones de infraestructura, pero también que el movimiento es constante, la cual genera una integración entre comunidades. Aunque no exista una conexión estable, estas poblaciones encuentran maneras creativas de acceder a la red, rompiendo el mito de que la conexión se mide solo en tener o no tener internet y mostrando que en su experiencia existen muchos matices. Decirles que se movilicen, hablen con sus mayores, traten de hacerse notar en su comunidad. Sé que a veces es difícil y que nos dicen los niños, puta, no sabes de qué hablas, pero realmente nosotros como jóvenes nos damos cuenta mucho de muchas cosas. Cada voz e impulso cuentan, porque no es aceptable que recorrer kilómetros sea una forma de uso de la Internet. La conexión es un derecho y cada paso que damos para alcanzarla es también un reclamo por autonomía y acceso real a la información. Noelí además quiere explicarnos un punto importante para la defensa del territorio. El papel de la tecnología en la defensa del territorio es bastante central, en tanto hace visible algo que los y las comunarias conocían y vienen como que recordando como un despojo histórico, ¿no? La tecnología ha ayudado a materializar, digamos, y a visualizar en muchos casos cómo está operando el despojo, hacia dónde se está desplegando, qué es lo que lo está motivando y a qué velocidad también está operando. Eso a mí me parece muy importante porque si bien hoy la mayor parte de los usos de la tecnología en la lucha por la tierra en las comunidades se centran alrededor de, por ejemplo, el uso de mapas y la recopilación de datos para mapear, para monitorear el territorio, para estar en constante, digamos, observación y alerta sobre los cambios que el territorio está experimentando. También la tecnología es un elemento que facilita que los conocimientos ancestrales de los y las comunarias, digamos, alcancen nuevos horizontes y sean visualizados de diferentes maneras. Abigail complementa esta interrogante desde su vivencia en San Ignacio de Mojos. Nos ayuda a organizarnos por WhatsApp, nos enviamos resoluciones, conflictos, avances y disputas por territorio. Usamos también para escanear los documentos, fotos y estar siempre informados. En Bolivia las redes sociales han dejado de ser solo espacios de interacción para convertirse en canales clave de prevención comunitaria, en particular durante situaciones de riesgo como violencia de género o amenazas territoriales. Colectivos o poblaciones distantes han aprendido a usar plataformas como WhatsApp o Facebook para difundir alertas, articular ayuda urgente y denunciar peligros en tiempo real. Aunque no siempre hay estrategias oficiales claras,
Estas dinámicas informales reflejan el potencial de las redes como herramientas de solidaridad y cuidado colectivo desde dentro del territorio. Yo creo que de las barreras digitales más comunes en las comunidades está, por un lado, el asunto de la cobertura, ¿no? Lo de la señal, por un lado. Por otro lado está también el asunto de el costo. El acceso al Internet es algo costoso, sobre todo para comunidades que hasta el día de hoy mantienen sus economías a través de intercambios, por ejemplo, predominantemente, y que precisamente pues el presupuestar, qué sé yo, 50, 70 bolivianos al mes, y eso que estoy diciendo algo por lo bajo, para poder acceder al Internet es algo bastante inaccesible, ¿no? Entonces yo creo que estaría la cobertura, estaría el precio, está el hecho de también la inestabilidad incluso en algunos aspectos de, por ejemplo, el acceso a la electricidad. Yo creo que todas estas son las que van moldeando cómo las comunidades adoptan la tecnología y para qué. Cuando las comunidades adoptan la tecnología, esta puede ser una aliada poderosa para visibilizar, informar, defender el territorio y proteger su cultura. Sin embargo, también debemos reconocer que su desarrollo está atravesado por otros intereses, el acaparamiento de nuevos espacios, lo que nos obliga a pensar en su uso consciente y crítico. Lo usamos publicando en nuestras redes nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra grandeza. En las historias de los pueblos indígenas siempre se han podido encontrar restos de cómo vivíamos. Y ahora será lo mismo, pero en el Internet. No habrá ni un espacio en el mundo en el que no se vea la presencia indígena. Y el territorio no es una excepción. Yo creo que el Internet es una de las herramientas más bonitas para documentar, más bonitas y más accesibles para documentar la vida cotidiana en las comunidades. Ha permitido cosas que parecen como muy sencillas, pero que durante la mayor parte de la historia no han sido posibles, ¿no? Como por ejemplo grabar los bailes, las canciones, poder grabar, por ejemplo, a los abuelos, a las abuelas hablando en su idioma, contando sus historias. El Internet en este sentido ha permitido que haya un sentido de cohesión y una como reapropiación y de memorialización también de la historia de las comunidades, de las naciones indígenas que hoy viven en sus territorios, de maneras bastante únicas, ¿no? Lo que parece, como decía al comienzo, lo que parecía simplemente un acto de vida cotidiana, hoy son videos, son TikToks, son canciones que luego están posteadas en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube. De hecho, es muy interesante porque muchos jóvenes y niños y niñas también están como despertando una curiosidad y un interés, e incluso pidiendo a algunos abuelos y abuelas de sus comunidades, por ejemplo, sacar las cortezas de los árboles para hacer sábanas como se hacía tradicionalmente, pero esta vez para que ellos mismos puedan ser quienes puedan documentarlos, subirlos al Internet y que no haya manera de que esos conocimientos queden en el olvido, ¿no? Entonces a mí me parece que es una herramienta muy poderosa. Las alianzas digitales más importantes está la posibilidad de las comunidades de mostrar de manera directa, ¿no? Esto que decía de la documentación, por ejemplo, de los impactos de los incendios, ¿no? Y más recientemente de las inundaciones, por poner un ejemplo concreto, ¿no? Y reciente. Esta posibilidad que la tecnología ha abierto de documentar ha hecho también posible que en muchas comunidades y organizaciones indígenas se alíen con colectivos como el mío, como el nuestro, del que yo soy parte, para buscar recursos de emergencia, de respuesta, digamos, inmediata ante ciertas crisis. Hay varias ONG en los territorios, de aquí de Beni y en Mojos también. Ellos nos invitan a iniciativas de capacitación sobre uso de cámaras y cosas así. Creo que es muy interesante
pensar en estas alianzas y pensar también en cómo apoyan las disputas por la tierra, ¿no? Para la recuperación de tierras a través de un montón de insumos, ¿no? Han permitido historizar realmente la vida cotidiana en los territorios y sí, desde abogados hasta organizaciones de sociedad civil, ONGs, por ejemplo. Es preciso que activistas jóvenes impulsen este tipo de proyectos para no dejar de lado y valorar más el tema de las tierras y territorios en los diferentes pisos geológicos que existen en Bolivia. Agradecemos las palabras, las reflexiones, las experiencias, las vivencias de cada una de ellas en sus diferentes realidades, pero más aún que nos lo compartan. Llega el final de este espacio. Nos despedimos invitándote a seguir escuchando este podcast porque aún quedan episodios interesantes con más activistas. Esto fue Fallas en el Sistema. Es una producción de la agencia Avanti.